Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes. Por allá, ¿cómo estamos? ¿Ahí me escucha? Sí, a tus órdenes. Ok, pues muchas gracias, Lick, por tomar la llamada, sobre todo para poder platicar. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Vamos, es para Vanguardia de Veracruz, Lick. A tus órdenes. Sí, ok, vamos a empezar. Dame tantito chance. Y lo que tú me indiques, yo voy siguiendo tu pauta. Ok, Adelante. ¿puedo grabar? Dice Sí, que por supuesto, por supuesto. solicité permiso al operador de la reunión para grabar, dice. A ver, déjame ver. Um, sí, pero no sé qué le estoy haciendo aquí. Ujú. Aguántame. Déjame ver. Name will room, lock, high profile. Vamos a ver cómo te tengo que hacer para que puedas. Permíteme. Ok. Sharing options. Share time, full time. De todas maneras, lo estoy grabando yo, te lo puedo pasar, ¿eh? Ok, está perfecto. Sí, Entonces, ¿le parece que empecemos para no quitarle sí, mucho tiempo? sí, Bueno, adelante. ok, Adelante. vamos, 5. Usted me dice. Adelante. Ok. Saludo a mis amigos de Vanguardia de Veracruz, soy Jesús Morales y vamos a platicar con el abogado Normando Granados el tema duda razonable, el documental de una conocida plataforma digital de streaming y que habla sobre 3 tabasqueños, los cuales fueron culpados por el delito de secuestros y encarcelados. Abogado, gracias por la plática con todos los amigos de Vanguardia de Veracruz. Es un gusto saludarles, estoy como siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias a usted por tomarnos la llamada. Y bueno, el abogado pues tiene una participación dentro del documental y el cual pues está causando mucho revuelo en las redes sociales. Pero cuéntenos brevemente cómo fue la invitación para participar en este documental. Te puedo dar como antecedentes. En 2017 nos encontrábamos desarrollando algunos trabajos de investigación, incluso preparándonos para el cierre de los 8 años que da como marco temporal la reforma del 18 de junio de 2008 para el cambio del sistema penal en México. Ya habíamos estado en varios países, de hecho hubo quienes empezaron desde el 2008 yéndonos a Colombia, estuvimos en Brasil, en Venezuela, en Chile, de hecho parte de lo que es la Guardia Nacional actualmente, casi los carabinieri nos los trajimos para acá. Estuvimos en Washington, en Nueva York, en la Corte, estuvimos viendo varios desarrollos de juicios orales para poder entender cuál es la dinámica y cuál es el sistema garantista que este nuevo formato penal de investigación de delitos atraería a México una mejor oportunidad y más expedita justicia. Sin embargo, coincide con Roberto que estamos en un mismo entrenamiento. Él es un ávido investigador y logramos platicar en uno de los recesos y me comenta que está haciendo un documental para investigar ciertos detalles en relación a una denuncia que le habían presentado respecto de hechos en uno de los juicios en Macuspana, Tabasco. Le digo, mira qué curioso, yo también soy de Tabasco. Entablamos una buena amistad y me dice, oye, tengo la dificultad de que la policía no quiere platicar con nosotros en relación a la forma en la que se verifican las investigaciones, en la forma en la que están implementando el nuevo sistema de justicia, y al respecto, pues me resulta un dique difícil de librar, y le digo, bueno, pues yo no tendría problema si quieres mi opinión. Yo fui policía hace 20 años, sé perfectamente las técnicas que se utilizaban antaño, cómo fueron modificándose, incluso
las maneras en las que ya se pretendía no dejar marcas para poder obtener las confesiones, y en ese orden de ideas te puedo yo platicar cómo está construida las entrañas de la bestia, como bien le menciono en la entrevista y en la participación del documental, porque si tú no conoces a la bestia te va a atacar a ti. Entonces, como mando superior, como director de la policía, necesitaba yo conocer cómo funcionaban mis elementos. No con esto quiero referirles que avalara yo un proceder fuera de la ley. Sin embargo, entendía que en ocasiones se cerraba tanto la oportunidad de obtener datos que se requerían hacer interrogatorios al probable responsable o al detenido, y en ocasiones había excesos, había cierta coacción física, en ocasiones moral, no respaldada por la administración. Sin embargo, pues era la forma en la que sabían trabajar, y personal que tenía 30 años trabajando para la policía difícilmente le puedes colocar un nuevo chip para que conduzca una investigación técnica. La investigación técnica del nuevo sistema penal acusatorio erradica esa reina de las pruebas que era la confesión, y en el nuevo principio de presunción de inocencia permite que la persona que se encuentre relacionada con la posible comisión de un delito se presuma su inocencia y sea la fiscalía, por eso se llama acusatorio el nuevo sistema, sea la que tenga que acreditar los elementos del tipo y la probable responsabilidad de una persona en la comisión de los mismos. Entonces, quitando la confesión como reina de las pruebas, todo se convierte en una forma técnica de acreditar una verdad histórica que se desconoce, cuya versión se tiene de primaria instancia por parte de la víctima, y la misma le encarga que la fiscalía logre obtener los datos que van en un momento dado, después de depurarse los medios de prueba, a desahogarse en una audiencia de juicio oral, una audiencia en la que 3 jueces que desconocen absolutamente el asunto van a escuchar cómo se desahogan cada una de las pruebas. Aquí tenemos algo que a la mayor parte le hace ruido. Dice, ¿cómo que van a escuchar las pruebas? ¿Que las pruebas no se presentan, no se exhiben, no se analizan? Ciertamente, pero en una audiencia juicio oral, los únicos modos de verificar una prueba o de desahogar una prueba son a través de testimoniales. Hablábamos de periciales, las cuales ahora son peritos técnicos que se interrogan por la fiscalía o por la defensa según quien lo ofrezca, y se contrainterroga por la otra parte para efectos, uno, de acreditar su pericia, su capacidad, su conocimiento, la metodología empleada para obtener resultados y cómo soportan sus dictámenes. Hablamos de un primer respondiente, el cual normalmente resulta ser un policía o un policía preventivo, que es el que tiene la primera noticia criminal. Esa primera noticia criminal implica una llamada telefónica, una presencia, incluso en flagrancia, donde intervienen, y en el respeto irrestricto de los derechos humanos, se le conduce a una persona hacia un procedimiento de investigación. Esa conducción o forma de conducción debe de respetar las garantías y jamás arrancarle una versión o una confesión al probable responsable, sino permitirle que con presencia de su abogado, conociendo todos sus derechos, pueda en un momento producirse en una defensa ya pasiva o activa, que quiere decir aportando medios que puedan desahogarse en una audiencia de juicio. Cuando platicamos esto con Roberto, me dice, es interesante. ¿Por qué? Porque ningún policía quería decirnos nada de cómo se hacían las investigaciones. Yo no tengo empacho, no tengo en un momento dado la praxis directa de haber interrogado o torturado a alguien, pero conozco perfectamente cómo se funcionaba y cómo ha tratado de transformar el nuevo sistema la manera de investigar los delitos sin violentar los derechos del probable responsable, y desde luego priorizando los objetivos principales, que son la investigación de la verdad histórica, la reparación del daño y desde luego el que
la persona que resulte responsable sin ninguna duda razonable para que se le imponga la ley penal, la que corresponda. Pero en el proceso nuevo se tienen 14 diferentes medidas cautelares y la última de ellas es la prisión preventiva, tratándose de delitos graves o de alto impacto que previene el artículo 19 constitucional, en la que es la última medida en la que tú puedes mantener a la persona sometida a la jurisdicción del Poder Judicial en la investigación del delito. Llamemos primera etapa, vinculación al proceso. Llamemos segunda etapa, depuración de pruebas. Y la principal, la audiencia de juicio oral. Entonces, para mantenerlo dentro del proceso, se necesita que de cierta forma se garantice su presencia, su asistencia y sobre todo la protección de la víctima y que impida que la investigación sea obstruida. En esa secuencia, la versión de la policía estaba silente. No tuve yo empacho en hacer algunos comentarios y me preguntó si lo podía hacer frente a la cámara. Le dije con mucho gusto. De lo que aparece en el documental, te puedo referir que hay un antecedente de 4 o 5 días de filmación, 3, 4 horas, de las cuales se tuvieron extractos de lo que él consideró dentro de un guión, dentro de un esquema de investigación profesional, lo importante para el documental. Les hago una referencia que les resultó hilárica, como es: para tener un omelette hay que romper uno que otro huevo. Ese era el viejo estilo. En ocasiones teníamos que romper alguna que otra regla para poder obtener datos, sobre todo en el caso de los delitos de alto impacto. Por ejemplo, tenemos una persona secuestrada, quien puede ser privada de la vida, quien está en un momento dado restringido de su libertad y corre riesgo. Necesitamos de cierta forma obtener datos. Y en ocasiones, con las bandas que existían en esa época, pues no tenías el permeo suficiente para obtener datos y a veces había que apretarles un poquito que las uñas, que las orejas, ¿no? Por decirlo de una u otra forma, para salvarle la vida a alguien. Claro, si tú me sabes que me robaron un carro y por ello voy a torturar a alguien, no hay una justificación ni lógica ni humana. Pero si yo tengo un menor de edad privado 9 días de su libertad, que vienes a rescatar en un rancho aislado que solamente a través de ciertos métodos puedes obtener los datos de su ubicación y lo encuentras encadenado desnudo a un monobloc haciendo sus necesidades fisiológicas en lugar de su retención, completamente deshidratado y próximo a perder signos vitales, pues lógicamente entiendes que valió la pena de cierta forma estirar los márgenes de la ley. Sin embargo, si conjuntamos 2008, reforma constitucional penal, y 2011, reforma constitucional en materia de derechos humanos, la incorporación del párrafo segundo, artículo primero de la Constitución mexicana, donde te dice que todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos se incorporan como parte y letra de nuestra Constitución, de acuerdo a la supremacía del 133, entendemos que a partir de este momento, de forma irrestricta, deberemos respetar todos los derechos humanos que existan, ¿no? Y todo lo demás, desafortunadamente, aunque rescates un secuestrado, aunque tengas una incautación de drogas, se llaman pruebas ilícitas y corren la misma suerte de lo que denominamos el fruto del árbol envenenado. Una prueba obtenida de forma ilegal resulta ilegal en el proceso. Bajo ese orden de ideas no se puede deshogar en la audiencia de juicio, no es válida y no te permite proceder con justicia ante ningún probable responsable. Abogado, y en el caso de estos 3 tabasqueños de nombre Héctor, Juan, Luis y Gonzalo, ¿qué sucedió? Explíquenos un poquito para que entendamos la situación de ellos. Tenemos una versión que se platica por parte de ellos en el documental, donde aluden un accidente de tránsito con una persona que desafortunadamente, tanto en carne propia como en familiares, había sido víctima de secuestro. Tú entiendes que una víctima de un delito de alto impacto como es el secuestro experimenta un impacto psicológico tal denominado estrés postraumático y que en un momento dado, pues, tú ya por todos lados ves que te quieren secuestrar, sobre todo si ya te secuestran 2 familiares y te han intentado secuestrar a ti,
Incluso el evento de que han desarmado hasta puede ser una protección. Desafortunadamente, según lo que aparece evidenciado en el video, él no contaba con una licencia de portación de arma, aunque fuera un arma de las no reglamentarias. Él percibe un acercamiento hacia su ventana, pues dice, yo me voy a defender, quizás. Eso es lo que se presume. Dispara contra uno de ellos. La trayectoria dista completamente del informe de la policía. Nada hubiera pasado si el sujeto dice, ¿sabes qué? Me confundí, le disparé, lo lesioné, le pago las lesiones, reparamos el daño y llegamos a algo que se llaman métodos alternativos de solución de conflicto. Tengo una justificación que en el Estado de Tabasco es el artículo 14, como causas excluyentes de responsabilidad. Me encontraba yo bajo un miedo irresistible, una posible agresión, un estado de emoción violenta por la cual yo me defendí. Te lesioné, discúlpame, vamos a hacer un arreglo y se acabó. Sin embargo, por encubrir una aportación, por encubrir un disparo de arma de fuego y por encubrir a la víctima, se enrolla, al parecer, la fiscalía y tratan de darle un seguimiento a un proceso para encontrar culpables a alguien y exculpar a una víctima, cuando la víctima pudo haber sido responsable de un delito preterintencional, del cual hubiera recibido una pena mínima, pero no hubiéramos llegado tan lejos, y mucho menos el llevar a la defensa de una forma coaccionada hasta una oferta de 3 años, 6 meses, el no apelar hasta el último momento, y al confiarse, si te fijas, hay un cambio del tercer juez. Son 3 jueces en el Tribunal de Juicio Oral y te cambian a uno. Si este no estuvo presente en el desahogo de las pruebas, no es capaz de poder emitir una opinión objetiva. Y de eso se trata la justicia, de escuchar las pruebas, valorarlas con un criterio lógico-jurídico y en un conjunto los 3 determinar si se acreditó o no la existencia de un delito, primero. Segundo, si se acreditó o no que alguien es responsable. Pero me cambias al tercer juez, todo se hace con los pies, valga la expresión, y en un momento dado adolecen de una nulidad relativa. ¿Por qué? Porque el procedimiento no se respeta, se violentan los derechos humanos. No hubiera pasado nada si dices, ¿sabes qué? Pues yo tengo todos estos elementos probatorios en tu contra. Eso es lo que se llama descubrimiento probatorio en la segunda etapa. ¿Qué tienes tú en contra? Porque estarás de acuerdo que la fiscalía, se dice, es una institución de buena fe. Y la buena fe es buscar la justicia. No encuentro elementos para acreditar lo que me está diciendo la víctima, pues yo puedo proceder contra alguien a quien se le presume inocente. Por lo tanto, pues yo me voy o a abstener de investigar, o a parar, o a archivar, o a reservar. Pero yo no puedo poner tras las rejas a alguien del cual no tengo la certeza plena de que es responsable. Ahorita están por compurgar 50 años. Veremos qué sucede en la defensa constitucional a través del amparo que creo yo que debieron de haber presentado. Esperemos que el Tribunal Federal tenga una mejor capacidad y mi presagio, sin adelantarles una cuarta parte del documental, es que probablemente se reponga el procedimiento en un respeto nuevo de los derechos de los procesados. Y algo muy importante, la defensa, al parecer, según se narra, no me consta, sufrió un atentado en uno de sus vehículos. Yo como abogado sufro un atentado en uno de mis vehículos, pierdo la objetividad y también la motivación. Entonces, ¿cómo puedo yo extender toda mi capacidad como defensor si está en riesgo mi vida? En ese momento el tribunal le debió haber dicho, hey, Peps, ¿tienes la capacidad para continuar defendiendo? No, entonces la defensa técnica es deficiente porque ya temes los resultados de tu actuación. Entonces, hay que retirarte o hay que colocarte una cuña que te ayude a sobrellevar la defensa. Ahí empieza a perder los derechos de una defensa técnica, los 3 procesados. Entonces, todos esos detalles se hubieran analizado, creo los va a analizar el Tribunal Constitucional y en su oportunidad va a emitir un fallo que se acerque un poco más a la justicia. ¿Y dónde fue el error de todo este caso, de todo este documental que nos está comentando? Cuando tú recibes una noticia criminal, la recibes a través de algo que se llama IPH, Informe Policial Homologado.
Este es un formato muy sencillo que pueden llenar cualquiera de los primeros respondientes, que lleva todos los elementos necesarios para que la fiscalía de entrada determine si hay un delito o no. Y si hubiera sido el fiscal, digo, sí, si hay un delito. Hay un disparo de arma de fuego. Hay un lesionado. Ahí hay un delito de entrada, evidente. Hubo una tentativa de secuestro. ¿Cómo lo vamos a acreditar? Necesito que los primeros respondientes declaren en la carpeta de investigación, mandar a la policía de investigación con capacidad para procesar a la escena del crimen, tomar todos los videos de la gasolinera, hacer un levantamiento criminológico, hacer una dinámica de hechos, y en ese punto la fiscalía determina, me abstengo, solicito la vinculación o no, pero como ya los tenían detenidos y desafortunadamente la mayor parte de los fiscales, cuando tienen un detenido, les pesa echarlos para afuera si se les viene encima el término, oye, pues vienen las 48 horas y todavía no tengo nada, va para afuera. No, pero se va a quejar la víctima. No me interesa que se queje la víctima, me interesa respetar los derechos humanos. No por el hecho que lo eche para afuera de una detención preventiva, quiere decir que esté fuera completamente de la oportunidad de sentenciarlo. Lo único que estoy haciendo es respetando sus derechos, y como no tengo la habilidad ni los datos, pues no voy a proceder para regarla. Yo considero que por respetar el término y consignar los detenidos, ahí fue el primer error de la fiscalía, y posteriormente envolverse en la dinámica de proteger a la víctima. Y en el caso de los servidores públicos que estaban en funciones, bueno, algunos siguen en funciones, pero en otros cargos, ¿pueden ser objeto de algún tipo de demanda o investigación por todo lo que está, todo lo que expone el documental? Considero yo que se va a verificar una investigación interna por parte de Fiscalía. Debe de existir una denuncia, no nada más ante Fiscalía, sino incluso ante la Comisión de Derechos Humanos, ya la local, ya la nacional, o incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tienen que investigar qué pasó, quién intervino de forma correcta, quién violentó la ley, y si alguno de ellos puede aparecer sin y respetar su presunción de inocencia, que aun cuando puedan ser investigados también gozan de ese beneficio, probablemente le finquen una responsabilidad penal. En el momento, incluso uno de los partícipes, creo una juez de control, está actualmente en la Comisión de Derechos Humanos de Tabasco, no le inhibe el hecho de que funcione ahí. No hay ninguna sentencia firme en su contra. Claro, si hay una queja y la recibe la Comisión Estatal, lógicamente no se la van a turnar. ¿Por qué? Porque tiene intereses encontrados, conflicto de intereses, que le invitaría a excusarse de conocer. Y entonces, las autoridades de derechos humanos que consideren capacidad y tengan la asignación, investigarán qué sucedió, incluso derivarán en una denuncia que puede resultar incluso en una carpeta que encuentre oportunidad de vincular a proceso, procesar y quizás sentenciar a algunos de los intervinientes. ¿Qué sigue para este caso? ¿Va a haber otra segunda parte del documental, como nos adelantaba? No tengo la información ni la autorización para decirlo. Lo más seguro es que suceda. Roberto es una persona que, me disculpará, es un perro de presa, ¿no? Una vez que te agarró ya no te va a soltar, ¿no? Entonces, considero yo que va a ser una secuencia lo suficientemente bien investigada, bien documentada. Participarán aquellos actores que sean de mérito, y creo que esto no se va a quedar como está. Yo creo que va a llegar a las últimas consecuencias, tanto en la parte de investigación como en la misma parte de aplicación de justicia. Pues muchísimas gracias, abogado, por estos minutitos. Sé que anda con el tiempo así que medido, pero muchísimas gracias por poder platicar con el auditorio de Vanguardia de Veracruz, y pues sobre todo muchísimas gracias por su tiempo. Para mí es un gran honor, un gran placer servirles. Sigo a sus órdenes. Voy otra vez a seguirme congelando, me prestaron tantito una computadora, pero pronto que esté de regreso en México, voy a estar publicando algunos eventos que vayamos a realizar. Te saludo con afecto, igual que a tu auditorio. Muchísimas gracias, y ya saben, sigan pendientes de las transmisiones de Vanguardia de Veracruz. Muchas gracias. Saludos para todos. Pues muchas gracias, abogado. Gracias. Te mando el video.
Bye. Bye bye.